Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero, estamos en el segmento de neurología. Vamos a desarrollar ahora el tema de cefalea, un tema más o menos preguntado. Bueno, para hablar de cefalea tenemos que recordar que existen algunas estructuras dentro, ¿no?, del sistema nervioso central que son sensibles. Por ejemplo, ¿qué puede doler, ¿no?, en el sistema nervioso central? El tejido celular subcutáneo, el músculo, el periósteo que recubre obviamente el cráneo, arterias proximales del polígono de Willis sobre todo, ¿no? También meninges como la dura madre, pía madre y aracnoides, ¿no? Los senos venosos, venas tributarias también, nervios craneales y cervicales, los que se encuentran inervando, pues, ¿no?, dentro del mismo encéfalo, y también la parte cervical, ¿no? Núcleos de rafe medio, mayormente en el puente. Y hay estructuras que son insensibles, ¿no?, que no van a sentir, digamos, ningún tipo de dolor o alteración. Entre ellas tenemos el hueso, parénquima cerebral, ventrículos, epéndimo y meninges de la convexidad, ¿no?, los que se encuentran en la convexidad. La cefalea constituye entonces el motivo de consulta más frecuente en neurología y es el síntoma, digamos, ¿no?, más frecuente en neurología, ¿no? Y el síntoma neurológico también más frecuente. Existen signos y síntomas de alarma que nos pueden hacer pensar que la cefalea, digamos, no es una cefalea común, ¿no?, o una migraña o una cefalea tensional. Esto llamamos las cefaleas secundarias, o sea, secundarias a ciertas alteraciones importantes, como puede ser, por ejemplo, un ACV o un tumor del sistema nervioso central, ¿no? ¿Cuáles características son? Cefalea intensa, una cefalea que es muy fuerte y de comienzo muy rápido, ¿no? O sea, no es algo crónico que el paciente ya lo tenga, es algo agudo. Empeoramiento subagudo a lo largo de los días o semanas, o sea que pasa el tiempo y el paciente rápidamente progresa el dolor, ¿no? Que le impide el sueño, eso es un problema muy importante, ¿no? Porque a veces ustedes van a tener pacientes, por ejemplo, que son ancianos, ¿no? ¿Cómo saber que realmente es un dolor o no está solamente, digamos, encefalopático o demente, ¿no? Bueno, que le dificulte el sueño, o sea, no pueda dormir. Eso nos hace pensar que realmente el dolor es algo muy importante, ¿verdad? O aparezca inmediatamente después de despertarse también. Otro importante, porque a veces los tumores del sistema nervioso central están perennes. Entonces, ni bien levanta la persona, tiene dolor, ¿no? No se acumula como puede ser migraña o una cefalea tensional, ¿no? Que, digamos, con la carga de trabajo, con algunos factores externos, puede recién activarse, ¿no? Si encontramos una exploración neurológica anormal, quiere decir que le encontramos al paciente algún signo o síntoma de focalización, ¿no? Aparte del dolor de cabeza, tiene, por ejemplo, disminución de fuerza en algún miembro superior o miembro inferior. Eso nos hace pensar que, bueno, pues hay una lesión, ¿no?, estructural, aparte de un simple dolor de cabeza. La presencia de fiebre, pensando obviamente en algo como puede ser una meningitis o una encefalitis, ¿no? También nos hace pensar que no solamente pues se trata de una cefalea simple, ¿no? Aunque obviamente la fiebre también es un signo, digamos, que puede estar en muchas infecciones. Entonces van a ver ustedes ahorita que cualquier infección puede dar cefalea, ¿no? Eso de ahí más bien alejaría que sea algo grave, ¿no? Pero sí nos diría que la cefalea en todo caso es secundaria a otra cosa. Vómitos que presentan la cefalea, muy importante, ¿no? Vómitos. Una cefalea desencadenada al inclinarse, levantar peso, toser, sí. Porque algunas cefaleas, sobre todo si están en el nervio central, cuando se trata de tumores, se puede relacionar a esto, ¿no? Padecer una enfermedad sistémica conocida, por supuesto, si el paciente tiene un cáncer, colagenosis o vascular, puede ser una causa de eso, ¿no? Y comienzo a los 55 años o más también. Una edad tardía involucra pues mayor riesgo de tumores, mayor riesgo de tumores. Siguiente. Causas comunes de cefalea. Miren, acá tenemos las causas más importantes, las más frecuentes, ya, eso se puede para más frecuentes. Acá tenemos la cefalea secundaria, como les digo que es secundaria, algún tipo de trastorno. Acá tenemos lo más frecuente, ¿cuál es? Una infección sistémica, cualquiera. Faringitis, ITU, cualquiera. Que nos puede dar dolor de cabeza, 63%. Heridas de cabeza, 4%. Trastornos vasculares, 1%. Hemorragia subaracnoidea, menos del 1%. Y tumores, menos del 0,1%. ¿No? Obviamente no es tan común, ¿no? Lo más común es una infección sistémica, una simple infección. De la cefalea primaria, que es la que nos interesa mayormente ahora que vamos a hablar del sistema nervioso central, tenemos la tensional, 69%. Les preguntan cuál es la cefalea más frecuente, primaria o en todo caso en general, porque bueno, casi siempre les preguntan por esto, cefalea tensional. Cefalea tensional. La segunda le sigue la migraña.
Luego punzante idiopática, no se sabe la causa, por ejercicio. Y también luego tenemos en 0.1% la cefalea clúster, en racimos también llamada histaminérgica, ¿verdad? O de orto. ¿Cómo es el manejo de las cefaleas en las urgencias? Acá vamos a ver, este más que todo un cuadro, digamos, analítico, no más que tratamiento. Identificamos primero los signos y síntomas de alarma, ¿no? Si el paciente tiene alguna de las indicaciones, síntomas que hemos hablado en la parte secundaria, ¿verdad? Un dolor muy intenso, muy agudo, que no le deja dormir al paciente, que se acompaña de fiebre, etcétera, ¿no? Si no hay signos de alarma, tratamiento sintomático, abortivo y reevaluación posterior, ¿no? Una cefalea específica de origen primario. Estudio y tratamiento específico en consulta de neurología o consultorio sí es necesario, ¿no? Si en cambio tiene signos y síntomas de alarma, si nos orienta un cuadro infeccioso, que les he dicho que es muy común, podemos realizar una tomografía, ¿no? O sea, si pensamos obviamente en una meningitis, es para casos de meningitis. Tomografía previa a la punción lumbar, sí, papiledema o focalidad, inicio antibióticos sin demora, ¿no? Si pensamos que es un paciente que tiene alta sospecha de meningitis, empezamos antibióticos sin demora, ¿no? Sí, TAC urgente previa a la punción lumbar. Encontramos un sangrado intracraneal o lesiones ocupantes de espacio, tratamiento correspondiente. En este caso no le vamos a hacer, ¿no?, una punción lumbar. Vamos a ver que puede ser un tumor o que puede ser una lesión ocupante de espacio, ¿no? Si en cambio no, se realiza la punción lumbar y no hay células hemáticas y no clara, puede ser una hemorragia, no células y es hemático, puede ser una HCA, como hemos hablado en la clase de hemorragia, ¿no? Si en cambio hay células presentes, podemos dar un tratamiento antibiótico o antiviral pensando en una meningitis. Cualquiera de estos dos casos, tenemos que hacer la interconsulta a neurocirugía para que pueda hacer el tratamiento quirúrgico respectivo. Si en cambio orienta hemorragia a una lesión intracraneal, lo primero que hacemos obviamente es una intracraneal y tenemos que ver si es normal, entonces vamos otra vez al algoritmo de la punción lumbar, ¿no? Si es normal, interconsulta al neurocirujano. Si en caso, como les digo, no hay signos de alarma, podemos dar un tratamiento abortivo y posteriormente evaluar la causa de esta cefalea, ¿no? Vamos a empezar hablando de la cefalea tensional. Es la cefalea más frecuente, como les digo, predominantemente, o sea, tiene más frecuencia aún en mujeres. Y el tratamiento mayormente es AINES, ¿no? El paciente con antiinflamatorios no esteroideos, ketoprofeno, naproxeno, etcétera, podemos lograr un alivio del dolor. También por paracetamol, incluso otros analgésicos, ¿no? Para la prevención, obviamente es una cefalea que se presenta, digamos, en personas, como les digo, mujeres, que tienen a veces trastornos psicológicos, pues, ¿no?, que va a hacer que esto de aquí se incremente. La prevención se hace en todo caso con antidepresivos tricíclicos, ¿no? Antidepresivos tricíclicos o también inhibidores de la recaptación de la serotonina como la fluoxetina, ¿no? Entonces, eso más que todo es la prevención en la cefalea tensional. Pero ¿qué características tiene esta cefalea? Miren, acá vamos a ver un cuadrito que tiene que ver con la Sociedad de Cefalea Internacional, ¿no?, que ha agrupado algunos criterios diagnósticos para la cefalea de tipo tensional, ¿no? Por eso dice acá cefalea de tipo tensional, episodio infrecuente, al menos 10 episodios que ocurran menos de un día por mes, ¿no?, menos de un día al mes, en promedio menos de 12 días al año, o sea, es muy infrecuente, ¿no?, esporádico. Y cumplen los criterios siguientes: una cefalea que dura aproximadamente de 30 minutos a 7 días. No es una cefalea, bueno, que puede durar más o menos, pero generalmente, obviamente, es un tiempo corto. Y que cumple al menos dos de las siguientes características. Tiene que ser bilateral, ¿no? Es una cefalea bilateral, que generalmente se presenta como una cefalea en cinturón, ¿no?, o una cefalea que aprieta la cabeza, ¿no? Es una localización bilateral en ambos hemisferios, ¿ya? No es unilateral. Una característica no pulsátil, ¿no? Mayormente es opresiva, como les digo, es no pulsátil, no hay una sensación de pulsación en ese dolor de cabeza. La intensidad generalmente es leve o moderada, ¿ya? No suele ser una cefalea muy fuerte. Y no empeora con la actividad física habitual como caminar o subir escaleras, ¿no? La actividad física no la empeora. También tiene que cumplir con ambos de los siguientes criterios. No debe tener náuseas o vómitos. Solo en algunos casos, obviamente ligado a otras cosas, podría ocurrir. Y solo, o bien fotofobia o sonofobia, ¿ya? O sea, no existe, digamos, el compromiso de ambos, ¿no? O tiene, digamos, aumento del dolor, ¿no? Aumento del dolor con la luz o con el sonido, pero no ambos. Lo mismo para la cefalea de tipo tensional episódica frecuente, ¿no? La única diferencia es el tiempo, obviamente, ¿no? Es lo mismo, pero al menos 10 episodios que ocurran más de uno y menos de 15 días al mes. O sea, va de uno a partir de uno al mes o menos de 15 veces por mes que le vienen los dolores, ¿no? Durante al menos 3 meses, ¿no?
y cumple los criterios mencionados. Y la cefalea de tipo estacional crónica, igualmente, pero que ocurre al menos 15 días, ojo, 15 días al mes, 15 de los 30 o 31 días, en promedio durante más de 3 meses y cumple los criterios que hemos hablado, ¿no? Es una cefalea que dura horas y puede ser sí continua, ¿no? Ambos de los siguientes criterios. Igualmente, no más de uno, fotofobia, sonofobia o náuseas leves. Nunca náuseas moderadas o severas. O sea, sí puede haber un poco de náuseas en este tipo de cefalea, sí, porque es crónica, pero no llega a ser moderada y severa ni vómitos, ¿no? El manejo ya hemos hablado mayormente con AINES. La migraña es, digamos, una cefalea pues típica, ¿no? Neurológica, pero que, como les digo, no es la más frecuente, ¿no? Es la segunda más frecuente. La migraña puede ser a su vez de dos tipos, ¿no? Sin aura o con aura, ¿no? La más frecuente es sin aura, o común, 75%. Y más bien la migraña clásica o la migraña con aura es la menos común, ¿no? Con 20%. Aparte de esto, obviamente, el paciente con migraña puede tener complicaciones, ¿no? Puede ser una migraña hemipléjica que le cause algún tipo de trastorno de localización, un estatus migrañoso, ¿no? Una migraña que dure demasiado e incluso puede ocasionar infarto, ¿no? Un ACV como alguna vez lo explicamos, ¿no? Infarto migrañoso. La migraña basilar, por ejemplo, es un tipo también especial de migraña, ¿no? En el que el aura se caracteriza por la aparición de síntomas de afectación troncoencefálica, ¿ya? Obviamente por la irrigación basilar, ¿no? Puede dar entonces, aparte de los síntomas que vamos a hablar, vértigo, disartria, tinnitus, ¿no? Un zumbido de oídos, diplopia e incluso también ataxia, ¿no? Que es muy importante. Y en ocasiones se asocia a los síntomas de un aura típica, o sea, pudiera acompañarse de síntomas de aura típica. ¿Cuál es la etiología de la fisiopatología de la migraña, ¿no? Aparentemente, en la migraña ocurren muchos factores, en verdad, ¿no? Ocurren factores, por ejemplo, como activación de receptores, ¿no? De serotonina, del 5-HT, ¿no? Donde, sobre todo, en el mismo encéfalo, ¿no? En el encéfalo, además de la activación de los receptores, que va a ocasionar una vasoconstricción directa, van a también liberarse otros neuropéptidos, ¿no? Aparte de la misma serotonina que estamos hablando, ¿no? Y esto de aquí, esta activación presináptica de la serotonina va a inhibir la liberación de algunos neuropéptidos de otros que bloquean la vasodilatación e inhiben la inflamación neurogénica, ¿no? Esta inhibición trigeminal también se dice que está relacionado con el ganglio trigeminal, o sea, del quinto par, ¿no? Por eso se ha visto que tiene relación también la migraña con este quinto par, ¿no? Y esto de aquí reduciría la disminución, la transmisión del dolor, ¿no? A nivel central, entonces, como les digo, mayormente se genera en esta parte, ¿no? Que sería la parte del puente con el bulbo, que va a mandar justamente los estímulos hacia el córtex, y esto de aquí va a ser conciencia, obviamente, como ustedes saben, la parte frontal, del dolor del paciente, ¿no? Los neuropéptidos involucrados entre ellos, sobre todo, está la sustancia P, la neuroquinina y el CGRP, ¿ya? Pero mayormente, como les digo, la fisiopatología tiene que ver con la presencia de serotonina, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para una migraña común? Vamos a hablar. Al menos 5 ataques con una duración de 4 a 72 horas, ¿no? La cefalea tendrá al menos dos de las siguientes características. En este caso, la cefalea es de localización unilateral, ¿ya? Es una localización unilateral, puede ser lado derecho o lado izquierdo. Es muchas veces pulsátil, ¿no? Es una cefalea de tipo pulsátil, característica de la migraña, ¿no? La intensidad siempre, casi siempre, es de moderada hacia severa, ¿ya? No es una cefalea leve a diferencia de la tensional. Sí se agrava por la actividad física común, ¿no? Y al menos uno de los siguientes síntomas durante el episodio, que puede ser náuseas o vómitos, fotofobia o sonofobia, puede ser ambos. Y obviamente los síntomas de la cefalea no son atribuibles a otra enfermedad como puede ser una fiebre, una infección, meningitis, etcétera. ¿Ya? Entonces, esas son las características de la migraña que ustedes deben recordar. Un dolor de cabeza unilateral, pulsátil, casi siempre es moderada severa y se agrava con la actividad física. Para una migraña clásica, obviamente la que tiene el aura, será al menos 2 ataques con aura con al menos 3 de las siguientes características, ¿no? Síntomas reversibles que indican disfunción cortical o del tronco cerebral. Comienzo gradual, duración de menos de 60 minutos, ¿no? El aura en general puede ser de muchas características, ¿no? Generalmente son auras visuales de tipo, ¿no? Que pueden ser escotomas, fotopsias, aparición de lucecitas durante el episodio de cefalea, pero también podría acompañarse de una variedad de síntomas neurológicos, ¿no? Incluso puede haber, como les he dicho, hemiplegia, puede haber otro tipo de trastornos sensitivos, de olores raros, etcétera, ¿no?
Esto de aquí, esta aura que obviamente es, digamos, predecesora al dolor de cabeza, va a ser seguida pues de la cefalea durante los 60 minutos siguientes al acabar el aura, ¿no? Entre una hora después del aura va a presentarse la cefalea, ¿no? Puede comenzar antes, a veces también, o simultáneamente con el aura, que no es tan frecuente, ¿no? Y obviamente todo esto de acá no puede ser atribuible a otro, ¿no? La fase de la migraña pues son la fase prodrómica, ¿no? Que es, digamos, una fase anterior todavía al aura, que a veces puede presentarse en algunos días incluso, o semanas, ¿no? Eso no todos lo presentan obviamente, pero algunos pacientes, digamos, días previos ya están sintiendo cosas extrañas, ¿no? Los dolores anormales, sensación de inestabilidad, se dice, ¿no? Que la verdad obviamente no está pues totalmente demostrado, ¿no? Una causa fisiopatológica, ¿no? Luego presenta el aura, que ya hemos hablado de las características que puede tener, cuando generalmente son fotópsias, como le digo. Presencia fotópsias, ¿no? De moscas, de mosquitas se le dice, ¿no? O de luces centellantes. La fase cefalea, que es generalmente es moderada severa. Luego viene la fase de resolución de cefalea y posterior a esta incluso hay una fase postdrómica que puede presentar el paciente por algún tiempo, ¿no? ¿Por qué se desencadena una migraña? O sea, ¿qué factores pueden desencadenarla? ¿No? Un paciente que ya tiene un trastorno establecido. Puede ser factores hormonales, por ejemplo, ¿no? La menstruación, la ovulación, el uso de anticonceptivos orales pueden facilitar una migraña. Factores dietéticos, ¿no? El alcohol está relacionado, consumo de alcohol, al desarrollo de migrañas, ¿no? Alimentos ricos en nitrito, glutamato monosódico, que ustedes ya saben que está en algunos saborizantes que nosotros usamos, ¿verdad? Chocolate que tampoco no está tan bien, digamos, elucidado. Sí se considera, pero a veces también, ¿no? Causa alivio en algunos pacientes, muy extraños también. Psicológicos es una de las causas más importantes también, ¿no? Que desencadene más que todo, ¿no? El trastorno más que todo es hormonal, de neurotransmisores como lo hemos visto, ¿no? Pero el factor psicológico como el estrés, ¿no? Fin de semana también se habla, ¿no? El fin de semana, vacaciones. Ansiedad también puede conllevar a un incremento de este problema, ¿no? Ambiente físico, la presencia de luz brillante, estimulación visual intensa, estimulación también sonora intensa, ¿no? Algunas características que pueden relacionar esto pues de la migraña, ¿no? Falta de sueño, o lo contrario, el exceso de sueño también podría desencadenar un ataque de migraña, ¿no? Y algunos fármacos conocidos, sí, pudieran tener algunos efectos extraños, ¿no? El etanol, por ejemplo, que ya sabemos. Algunos AINES de manera paradójica, ¿no? La mantadina, bloqueadores de calcio, muy frecuente verlo en el consumo de café, ¿no? Bueno, como fármaco o en todo caso como café. Simetina y algunos tipos de corticoides también podrían desencadenar, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento sintomático de la migraña? Este es un cuadro, digamos, que si utilizamos para el manejo de la migraña, ¿no? Tenemos que diferenciar unas preguntas, ¿no? Obviamente, si ustedes les preguntaran, pues, ¿cuál sería el manejo inicial? Es un AINES, ¿no? Pero obviamente, digamos que en migraña estamos considerando casi siempre una cefalea de tipo moderada, severa. Entonces, en este caso, la alternativa pues más válida para el tratamiento ideal, digamos, sería los triptanos, ¿no? El paciente, entonces, como digo, empezamos con AINES, puede ser naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno. Si no hay respuesta en el paciente, como les digo, utilizamos los triptanes, ¿no? Los triptanes, por ejemplo, el sumatriptán, que digamos que es el que más se utiliza, ¿no? El más demostrado, el que tiene más evidencia. Si no hay respuesta aún así, podemos hacer combinaciones, ¿no? Luego podemos utilizar el sumatriptán intranasal. Ya luego hay obviamente algunos, digamos, presentaciones subcutáneas incluso, ¿no? Que no las tenemos acá, por lo menos en los hospitales de manera pues general. Y también podemos utilizar metoclopramida, ¿no? Que también tiene un efecto aparte de mejorar las náuseas también en la misma cefalea, desquetoprofeno y sumatriptán subcutáneo, ¿no? Si aún así no hay respuesta al tratamiento, podemos dar metilprednisolona, que no tiene tanta evidencia, y también iniciar tratamiento preventivo, que ahora vamos a hablar, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? O sea, los pacientes en general, la mayoría en verdad resuelve con AINES, eso es la verdad, ¿no? Pero como les digo, en el examen si les preguntaran cuál es el tratamiento ideal, cuál es el tratamiento más efectivo, etcétera, podemos hablar de los triptanos, ¿ya? Entonces la mayoría responde con AINES inicialmente, ¿no? Como dice acá, podemos utilizar una gran variedad de AINES. Aspirina, entonces de 1 gramo, por ejemplo, de 1000 miligramos de 1 gramo, más 10 miligramos de metoclopramida, ¿ya? En algunas guías, por ejemplo, la guía más actual que tenemos es de 2016 sobre manejo de migraña, perdón, manejo de migraña en emergencia. Esta guía, por ejemplo, yo les digo, pone como evidencia nivel A1 el uso de metoclopramida para el tratamiento de las migrañas,
¿ya? Aunque parezca mentira. La metoclopramida, como les digo, es un fármaco importante para manejar lo que es las náuseas, aumenta el peristaltismo, pero también se ha visto que puede ayudarnos en el manejo de la migraña misma. También algunas guías consideran el uso de oxígeno para aliviar el dolor de cabeza, ¿ya? Luego tenemos quitoprofeno, 200 miligramos podemos utilizar, unido con la metoclopramida. El uso de naproxeno también, como les digo, un aire poderoso. 600 a 1200 miligramos de ibuprofeno, mayormente tenemos la presentación de 400 miligramos. 1 gramo de paracetamol también, 2 tabletas de paracetamol, ¿no? En STAT. Diversas combinaciones de antiinflamatorios en el mercado ustedes saben que existe con paracetamol más codeína y o cafeína, ¿no? Como les digo, la cafeína un efecto poco, digamos, paradójico, pero también podría utilizarse, ¿no? Ustedes saben que en el mercado hay una gran cantidad de antiinflamatorios, de muchos compuestos que tienen paracetamol, ¿no? Por eso siempre es bueno saberlo. A veces saben ustedes que la primera causa de insuficiencia hepática es el paracetamol, ¿no? ¿Y por qué sea esto? Porque muchas veces, como les digo, existen medicamentos en el mercado que tienen paracetamol, pero como la persona lo compra en la farmacia con el nombre comercial, no se da cuenta, ¿no? Entonces acumula como una dosis y eso puede causar un problema, ¿no? Por eso siempre, como les digo, es importante saber qué fármaco contiene paracetamol. Los pacientes que no responden a los AINES, como les digo, a pesar de eso van mal. Entonces en estos podemos utilizar los triptanes. Los triptanes, por ejemplo, tenemos al sumatriptán, el de más antigüedad, digamos. 50 a 100 miligramos orales, y también tiene la vía inhalatoria, se supone que es más rápida incluso, 20 miligramos, y la dosis subcutánea de 6 miligramos para casos severos, ¿no? Tenemos también otros triptanes como el rizatriptán, dosis de 10 miligramos por vía oral, solmitriptán, 2.5 a 5 miligramos orales, y otros que todavía, obviamente acá no tenemos mucha experiencia, ¿no? El tratamiento del estatus migrañoso, ¿no? Que es una migraña que persiste en mucho tiempo, aún incluso de los tratamientos convencionales. Para eso de aquí sí tenemos que utilizar algunos fármacos, digamos, por vía endovenosa, que son más efectivos aún, ¿no? Por ejemplo, el ketorolaco, 30 miligramos. Aunamos con el uso de oxígeno, como les digo, el oxígeno es también importante, ¿no? Para aliviar la cefalea ocasionada sobre todo por migraña, ¿no? Y en otro tipo de también cefalea se puede usar. Pero una dosis de 7 litros por minuto, no vamos a utilizar por 2 litros, 3 litros, ¿no? No se da en este caso porque el paciente está desaturando. Solamente para oxigenar, ¿no? Y dar esto mayor alivio al paciente, ¿no? Si aún así el paciente va mal, podemos dar dexametasona, en este caso estamos utilizando corticoides, dosis de 20 miligramos. Ustedes saben que la ampolla viene de 4 generalmente, ¿no? Más 50 miligramos de prometacina, o en todo caso, diazepam, ¿sí? Podemos dar, por supuesto, diazepam en los pacientes con migraña. Si aún así va mal, utilizamos sulfato de magnesio, ¿no? Una ampolla que viene generalmente de 1 gramo, 1,5 miligramos, ¿no? Y 800 a 1000 miligramos de ácido valproico. Si aún así el paciente persiste, ya estamos utilizando pues medicamentos que, como les digo, tenemos que tener cuidado porque pueden ocasionar algún tipo de presión respiratoria, ¿no? Propofol y más adelante urbazón o polifomacin, ¿no? Obviamente para esto pues el paciente son episodios bien raros, ¿no? Estos son los tratamientos que hemos hablado más que todo para aliviar la sintomatología de migraña aguda, ¿no? Una crisis de migraña. Pero obviamente también existe el tratamiento profiláctico, el tratamiento preventivo. Y para esto nosotros tenemos una gran cantidad de medicamentos que pueden ser utilizados con distintos niveles de evidencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos el uso de betabloqueadores, ¿no? Utilizamos generalmente el propanolol de 20 miligramos cada 12 horas, o en todo caso el nadolol, ¿ya? Betabloqueadores tienen efectos adversos, como saben ustedes, que puede ser la bradicardia, puede bajar la presión arterial, una hipotensión, dar fatiga o confusión, ¿no? También utilizamos los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Acá tenemos sobre todo a la metriptilina, que ustedes saben que viene de 25 o 50 miligramos al día, con la cena se da preferencia, nortriptilina, la fluoxetina también, que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, a dosis de 20 miligramos que viene en la tableta cada 24 horas, ¿no? Los efectos adversos serían mayormente sedación, algunos, como la amitriptilina, sequedad de mucosas, estreñimiento, ¿sí? Taquicardia y alteración de la memoria cuando es dado a largo plazo. También podemos utilizar como medidas de prevención algunos antiepilépticos, sobre todo el ácido valproico, ¿ya? Las 300 a 500 miligramos cada 12 horas, el topiramato y la lamotrigina también con alguna evidencia, de 100 a 150 miligramos generalmente en las noches. Algunos efectos adversos relacionados, obviamente, sedación, que casi comparten muchos antiepilépticos, inestabilidad en la marcha, temblor, a veces depresión,
caída del cabello, litiasis renal y otros tipos de síntomas. Podemos utilizar también bloqueadores de canales de calcio, como la flunaricina, ¿no? Que también tiene que ver lamentablemente con algunos efectos como sedación, aumento de peso, que es uno de los, digamos, problemas que da la flunaricina, y a veces parkinsonismo, ¿no? Es un bloqueador de calcio mayormente que se puede utilizar, ¿no? Podemos utilizar también AINES, ojo, que también es utilizado como medida preventiva, naproxeno sobre todo, y ketoprofeno, ¿no? Que son, digamos, las presentaciones un poco más efectivas, ¿no? A diferencia de otras, ¿no? Puede dar síntomas, como ustedes saben, mayormente de epigastralgia, ¿no? Problemas gastrointestinales, inestabilidad, aumento de la presión arterial a veces y nefropatía por AINES, que es raro, ¿no? Puede ser una dosis demasiado alta o a veces en algunas reacciones idiosincráticas, ¿no? Mucho más raro es utilizar la toxina botulínica en 100 unidades de toxina distribuidas en 6 a 10 puntos por la calota craneal, ¿no? De manera subcutánea generalmente. Y a veces podemos utilizar combinaciones de todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero mayormente son estos grupos que ustedes tienen que recordar, ¿no? Beta bloqueadores, antidepresivos, antiepilépticos y bloqueadores de canales de calcio con AINES pueden ser utilizados en el tratamiento preventivo del paciente con migraña, ¿no? Bueno, entonces, luego que hemos hablado ya de la cefalea tensional y la migraña, nos queda hablar solamente de algunos tipos de cefalea que son mucho más raros, ¿no? Acá tenemos, miren, por ejemplo, un cuadro muy importante, espero que les sirva bastante, pero que ustedes pueden repasar. En los distintos tipos de cefalea, por ejemplo, tenemos acá la cefalea tensional, ¿no? Como les dije, mayormente en mujeres, edad joven, 20 a 50 años. La duración es de 30 minutos a 7 días o más, ¿no? Más o menos. La frecuencia es variable, puede ser, como les he dicho, muy esporádica, puede ser frecuente, ¿no? A veces 15 días al mes, etc., ¿no? La severidad, como les digo, leve moderada generalmente. La cualidad es que es opresiva y encinta, como les digo, involucrando a ambos hemisferios, por eso es bilateral. Y síntomas asociados no debería dar generalmente ninguno. La migraña, la edad de inicio también 10 a 40 años, una edad más o menos relativamente joven, duración de 4 horas hasta 4 días, frecuencia variable, severidad generalmente consideramos que es moderada a severa. La cualidad ya se ha hecho que es una cefalea pulsátil y opresiva, ¿no? Localización casi siempre en un solo lado, ya en un solo lado. Mayormente es pulsátil, ¿no? Pero puede ser opresiva también. Hemicranial, o bien izquierdo o bien derecho. ¿Se puede asociar a síntomas? Por supuesto. Fotoisonofobia, olorofobia y náuseas y vómitos, como algo muy importante. Puede asociarse a síntomas, por supuesto, fotoisonofobia, olorofobia y también las náuseas y vómitos, ¿no? Que son acá frecuentes, ¿no? Tenemos también dolores de cabeza no ocasionados por neoplasia, ¿no? De inicio obviamente es cualquiera, aunque obviamente estamos pensando más que todo en un paciente anciano, ¿verdad? Duración variable, frecuencia es intermitente, aunque puede aumentar en la noche, ¿no? Aumento nocturno, pero es intermitente, casi siempre está ahí el dolor de cabeza, ¿no? Severidad casi siempre es moderada, ¿no? Cualidad puede ser opresivo o puede ser cualquier otro tipo de dolor, ¿no? Localización en cualquier parte y si se acompaña de síntomas, ¿no? Obviamente cuando hay una masa puede haber síntomas de hipertensión craneana, ¿no? Déficit neurológico, rigidez de nuca y vómitos, ¿no? El dolor de cabeza del HCA inicia en adultos, obviamente por problemas vasculares como aneurismas, ¿no? Duración variable. No se aplica la frecuencia porque es una cefalea intensa, la más intensa de la vida y hay que verla inmediatamente. Cualidad explosiva, ¿no? Una cefalea muy explosiva, muy dolorosa. Localización global y occipito nucal, ¿no? Como ustedes saben que puede acompañarse del HCA que hemos hablado. Rigidez de nuca, náuseas, vómitos, pérdida de conciencia, muy importante. Si pierde la conciencia, pues puede ser un HCA, ¿no? Y un déficit neurológico que ya les expliqué que en los exámenes mayormente no consideramos, pero sí puede presentarse, ¿no? La neuralgia del trigémino, por ejemplo, ¿no? Edad de inicio de 50 a 70 años. Duración de segundos oleadas. Es una frecuencia paroxística. Bien y va, pero es bien molestosa, ¿no? Paroxística. Es generalmente muy intensa. Aparente como en una electricidad. Por eso es como eléctrico. Localización, pues no. Sobre todo en B1 y B2. En la parte frontal, maxilar. Mucho más que en la parte mandibular, ¿no? Y síntomas, bueno, podemos encontrar algunos puntos gatillo que desencadenan o en todo caso incrementan el dolor, ¿no? El dolor de arteritis celulares gigantes, que es un tipo de vasculitis de vasos grandes, tiene como característica fundamental presentarse en pacientes ancianos, más de 55 años. La duración puede ser intermitente y continua y es una frecuencia constante, peor todavía por la noche, ¿no? La severidad si es variable, puede ser leve y moderada, la cualidad también y una localización generalmente temporal, ¿no? La localización temporal de manera difusa. Síntomas. Aparte de lo que de la misma cefalea puede haber una sensibilidad a la palpación de arterias temporales, puede haber una claudicación de la mandíbula que se explica por el efecto de vasculitis, quiere decir la persona, ¿no?
come y se cansa, digamos, al comer, se cansa al hablar, una claudicación de la mandíbula y acompañado, por supuesto, de dolores musculares, ¿no? Polimialgia, la famosa polimialgia reumática, ¿no? Y bueno, la cefalea en racimos, que ahora vamos a hablar un poco más, da inicio de 15 a 40 años, una duración de 30 a 120 minutos generalmente, pero que es, digamos, muy frecuente, o sea, la frecuencia es de 1 a 8 veces por día, casi siempre es bien frecuente, una severidad intensísima, y es una cefalea de tipo quemante urente, ¿no? Un poco diferente a la que hemos mencionado, ¿no? La cefalea en clúster, también llamada cefalea histamínica o de Horton, o también llamada cefalea en racimos, es una cefalea que se da generalmente en una proporción de 10 a 1 en varones. Como les digo, es un episodio diario, o sea, cada rato el paciente tiene, es una cefalea que cada rato le viene y muchas veces al día a veces. De cefalea unilateral, es una sola zona, y que esta cefalea unilateral se acompaña de en este lado de síntomas como lagrimeo, rinorrea, congestión ocular y obstrucción nasal, ¿no? El paciente se le obstruye, ese lado de la nariz, es unos síntomas de predominancia unilateral. Puede haber también sudoración frontal. Por lo tanto, ¿no? Acompañando del síndrome de Horner, justo lo que estamos hablando, ¿no? Y justamente de esto es en un solo lado del cuerpo, por lo tanto, de la cara. Por lo tanto, pues es una cefalea bien típica, que ustedes no se pueden confundir, ¿no? Cefalea unilateral acompañado de epífora, ¿no? El ojo rojo, rinorrea, lagrimeo, etcétera, de ese mismo lado, ¿no? Lo que sí es cierto es que, si bien es cierto, en un día da varias veces, puede haber periodos de 1 a 4 meses para luego estar asintomáticos por muchos años, incluso 1 o varios años. 4 meses de cefalea y luego un episodio asintomático. No suele acompañarse de auras ni de náuseas como sucede en la migraña. El tratamiento puede ser con oxígeno, uso de sumatriptán también y prevención en este caso con verapamilo, que es un calcio antagonista, ¿no? A diferencia pues de la migraña que tiene un rango mayor de cefaleas por prevención. Entonces yo creo sinceramente que con lo que les he hablado y sobre todo con el cuadrito, si ustedes recuerdan todas las características que son bien comunes a algún tipo de cefalea, ustedes no van a fallar cuando vean un caso de dolor de cabeza. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Los espero en otra ocasión.